Hola, mi nombre es Lirio Ivonne Ortiz Núñez. Soy estudiante de la licenciatura en psicopedagogía del quinto cuatrimestre de la Universidad del Pacífico. El día de hoy les voy a hablar de un tema sumamente importante, ya que voy a hablar sobre la hipótesis. Vamos a empezar. Para comenzar, ¿qué es la hipótesis? ¿Alguien de ustedes tiene alguna idea qué es la hipótesis? Bueno, una hipótesis es una respuesta probable, objetiva y específica a una pregunta científica, la cual debe comprobarse. Y pues esta hipótesis también se entiende como la idea que se plantea y se propone y debe ser comprobada mediante experimentación. Podemos decirlo de otro modo que la hipótesis o las hipótesis son la forma que tienen los científicos de plantear problemas, estableciendo relaciones posibles entre variables. Ahora hablaremos sobre los tipos de hipótesis. Hay diferentes tipos de hipótesis, como la hipótesis de investigación, la hipótesis nula, la alternativa y la estadística. Les voy a mencionar un dato muy interesante. Es posible que una investigación tenga más de una hipótesis. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, eso significa que los diferentes tipos de hipótesis también se relacionan entre sí. Aquí les voy a dar un ejemplo. Una hipótesis de investigación puede actuar como la principal en un trabajo, pero a su vez la hipótesis nula, alternativa y estadística contribuyen a despejar la hipótesis central. La hipótesis de la investigación de trabajo son proposiciones tentativas acerca de las posibles relaciones entre dos o más variables. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que pretende responder o la relación que se establece entre diversas variables. De acuerdo a su enfoque, se divide en hipótesis descriptiva e hipótesis causales, también correlacionales o de diferencia de grupos. Por otro lado, tenemos la hipótesis descriptiva. Estas se limitan a describir cuál es la relación entre las variables en su estudio, pero no explican sus causas, pero anticipan el tipo de variables esperadas, el valor y las cualidades. Estas señalan la presencia de determinados hechos o fenómenos en la población o en la naturaleza, así como su medición, explorar para describir lo encontrado. Un ejemplo que podríamos poner aquí es que la criminalidad en la ciudad de Caracas ha aumentado el 50% en relación con el año del 2019. Como ejemplo tenemos la ansiedad en los jóvenes alcohólicos, esta que será elevada. Ahora vamos a meternos en la hipótesis causales. Hipótesis de causalidad son aquellos que proponen explicar la relación de causa-efecto entre dos o más variables. Un ejemplo sería que los niños pequeños que viven donde hay gran cantidad de smog presentan una baja concentración de vitamina D en la sangre. Esta es una causa, lo que ocasiona un crecimiento anormal en los huesos. Eso sería el efecto. Las explicativas ofrecen una explicación posible sobre la causa que relaciona las variables. Un ejemplo es el consumo excesivo del alcohol. Esto causa un daño neuronal. Entonces, en predictivas predicen cómo se compara una variable como respuesta a otra. Por ejemplo, está el calentamiento global causará inundaciones en los próximos años. Tanto las hipótesis explicativas como las predictivas pueden formularse de manera inductiva o deductiva. Hipótesis deductivas: a partir de una teoría, el investigador formula una hipótesis para explicar un caso específico. Esto quiere decir que la hipótesis deductiva se formula de lo general a lo particular. La hipótesis inductiva: a partir de la observación de un caso o fenómeno específico, la investigación formula una generación o principio general. Es decir, que la hipótesis inductiva se formula de lo particular a lo general. Un ejemplo es que Newton observó que aunque la luna y la manzana son dos cuerpos esféricos, solo la manzana cae al suelo.
Captar esta diferencia específica lo permitió inducir la existencia de una ley que explicara dicho comportamiento. Así fue como formuló la hipótesis de que existe una fuerza de atracción, que es gravedad, entre los cuerpos. Hipótesis correlacionales. Estas o de valoración o de variación, perdón, conjunta, son las que establecen el grado de la relación mutua entre las variables. Esto es como en qué grado o hasta qué grado afecta una a la otra o viceversa. En este tipo de hipótesis, el orden de las variables es diferente. Por ejemplo, está la teoría de la gravedad de Newton. Es una hipótesis correlacional, ya que su enunciado dicta a mayor masa, a mayor fuerza de atracción. Correlacionalmente se desprende que a mayor fuerza de atracción, mayor masa. La hipótesis correlacionada puede ser positiva, negativa y mixta. La positiva es que a mayor impunidad, mayor criminalidad. En cambio, la negativa, a menor consumo de grasas, menor riesgo de padecer enfermedades coronarias. Y la mixta, que es a mayor altitud, menor temperatura. También está la diferencia de grupos. La de diferencia de grupos son las que anticipan las diferentes en comportamientos de diversos grupos. Un ejemplo es que los adolescentes atribuyen más importancias que el atractivo físico en sus atracciones heterosexuales. Entonces, la hipótesis de diferencia de grupo se expresan en dos variantes. La primera es que aquellas que establecen diferencias entre grupos independientes sobre cuál grupo recaen. Ejemplo sería que existe una diferencia entre los índices de mortalidad del COVID-19 entre personas del sexo femenino y del sexo masculino. La segunda sería que sobre cuál de los grupos recae la diferencia. El índice de mortalidad por el COVID-19 es mayor en personas del sexo masculino que de personas del sexo femenino. La hipótesis nula es aquella que niega la relación entre dos o más variables en función de un parámetro de muestra. Su enunciado es negativo. Esto quiere decir que incluye un no. La nula no se acepta, sino que se rechaza o no se rechaza. Esto quiere decir que se denomina nula, ya que es la hipótesis que desea contrastar, y su nombre indica que es la hipótesis que mantendremos a no ser que los datos indiquen falsedad y puedan entenderse en el sentido neutro. Un ejemplo es que el índice de masa, entonces la hipótesis alternativa, toda hipótesis nula genera una hipótesis alternativa. Quiere decir que una respuesta alternativa a la hipótesis nula que pretende demostrar su falsedad básicamente consiste en proponer otras soluciones a problemas que no sean contradictorias con el marco teórico. Se presentan con el símbolo H1. Este tipo se acepta o no se acepta. Un ejemplo, H0, el índice de masa muscular no se asocia con el sexo de las personas. Entonces, H1, el índice de masa muscular difiere entre hombres y mujeres. Hipótesis relativa. Esta dan constancia de la influencia de dos o más variables sobre otra variable. Ejemplo es que el efecto de descenso del PIB per cápita sobre el número de personas que tienen planes de pensiones privadas es inferior al efecto de la caída del gasto público sobre la tasa de malnutrición infantil. Ahí está la variable 1, que es del descenso del PIB, el 2, caída del gasto público, y variable dependiente, que es el número de personas que tiene el plan de pensión privada. Las hipótesis condicionales sirven para señalar que una variable depende del valor de otras dos. Esta se trata de un tipo de hipótesis parecido a las causales, pero en este caso existen dos variables que son causa y solo una variable que es efecto. Vamos a poner un ejemplo. Si un jugador recibe una tarjeta amarilla y además es apercibido por el cuarto árbitro, deberá ser excluido del juego durante 5 minutos. La causa 1 sería recibir tarjeta amarilla.
Y la causa 2, ser apercibido. Y el efecto sería ser excluido del juego durante 5 minutos. Como vemos, para que la variable efecto se dé, no solo es necesario que se cumpla una de las dos variables causa, sino ambas, se tienen que cumplir ambas. La hipótesis estadística son la transformación de las hipótesis de la investigación nulas y alternativas en valores estadísticos. Como dice aquí, buscan afirmar o definir los parámetros de una o más poblaciones, o se puede entender también como una hipótesis estadística, que es una proposición acerca de una característica de la población del estudio. Y por ende se formulan siempre que se espera recolectar datos en números, porcentajes. Vamos a poner un ejemplo que es el 25% de la población desempleada corresponde a personas con nivel académico profesional. Se formula la hipótesis sobre la población. En las conclusiones sobre la validez de la hipótesis se basarán en la información de una muestra. Se subdividen en hipótesis de que se ocupan de las hipótesis descriptivas de una sola variable. Esta es analizada en un contexto. La investigación formula una estimulación estadística de resultados. También está la hipótesis estadística de la correlación, que son aquellas que estudian la relación entre dos o más variables. También está la hipótesis estadística de las diferencias de medias, compara las estimulaciones, la numérica entre dos o más grupos de análisis. Es lo que hace la hipótesis de estadísticas o de diferencias de medias. Vamos a entrar en los tipos de errores. ¿Qué son los tipos de errores? Ninguna prueba de hipótesis es 100% cierta, puesto que la prueba se basa en probabilidades. Siempre que existe la posibilidad de llegar a una conclusión incorrecta, cuando usted realiza una prueba de hipótesis, puede cometer dos tipos de errores. Está el 1 y el 2. Los riesgos de estos dos errores es que están inversamente relacionados y determinan según el nivel de significancia y potencia de la prueba. Por tanto, nosotros debemos de determinar qué error tiene consecuencias más graves para su situación antes de definir los riesgos. Está el error del tipo 1. El tipo 1A, también llamado alfa A, sucede cuando se rechaza la hipótesis nula cuando es verdadera. La probabilidad de conocer o cometer un error del tipo 1 es A, que es el nivel de significancia que usted establece para su prueba de hipótesis. Y pues como dice aquí, si del ejemplo que establecemos, el A es un 0.05, eso indicaría que estamos dispuestos a aceptar una probabilidad del 5% de equivocarnos a rechazar la hipótesis nula. Para reducir este riesgo, debemos utilizar un valor menor para A. Sin embargo, debemos significar que tiene menos probabilidad de detectar una diferencia si esta realmente existe. Está el error tipo 2B. Este se comete al aceptar la hipótesis nula, que es H0, siendo esta falsa. Es decir, que la probabilidad de cometer un error tipo 2 es beta B y depende de la potencia de la prueba 1B. Para reducir el riesgo de cometer ese error tipo 2, podemos optar por asegurarnos de que la prueba tiene suficiente potencia. Para ello, debemos asegurarnos de que el tamaño de la muestra tenga o sea lo suficientemente grande para detectar la diferencia. Está el ejemplo del tipo 1 y B, que es el investigador médico que desea comparar algún medicamento de la hipótesis nula o alternativa. Un error de tipo 1 se produce si el investigador rechaza la nula y concluye con los dos medicamentos cuando en realidad no lo son.
Si los medicamentos tienen la misma eficacia, el investigador podría considerar que este error no es grave, porque de todos modos los pacientes se beneficiarán con el mismo nivel de eficacia. Y pues aquí está lo que dije, que un investigador médico desea comparar la efectividad de dos medicamentos, la hipótesis nula y la alternativa, que es la hipótesis nula, que es la H0, y que está la hipótesis 1 y la hipótesis 2. Y pues los dos medicamentos tienen la misma eficacia. La hipótesis alternativa está en H1 y los dos medicamentos no tienen la misma eficacia. Esa sería mi exposición y espero que les haya sido de su agrado y espero verlos pronto. Muchas gracias.